Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a toda esta bellísima comunidad de Recursos Humanos TV. Estamos en un nuevo evento, en un nuevo webinar. El día de hoy vamos a platicar quizá uno de los temas más importantes que tenemos en la coyuntura de recursos humanos. Hoy nos vamos a meter a profundidad en tecnología, pero sobre todo en lo que es cultura digital y la inteligencia artificial. Y cómo estas dos herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a mejorar nuestros procesos de reclutamiento, a transformarnos en nuestras áreas de gestión de talento y de atracción de talento, y sobre todo, hacernos mejores organizaciones. Vivimos un contexto que es sumamente importante. Vivimos unos años y de quizá a lo mejor 5 años para acá se aceleró muchísimo con la pandemia de transformación tecnológica. Para los que somos un poquito más viejitos en esta llamada y en la audiencia, pues recordaremos que antes para cambiar tecnología pues, se consideraba que cambiaba cada 5 años, ¿no? Las famosas generaciones tecnológicas, luego cada 3. Y luego, pues bueno, vino el buen Steve y nos cambió toda la jugada y nos dijo que, bueno, los cambios tecnológicos casi que se dan cada 8 meses con el nuevo iPhone. Entonces, cuando tenemos estos contextos, pues como organizaciones también tenemos retos muy importantes, porque cada vez nuestro mercado global se vuelve más competitivo. Las organizaciones tenemos que ser mucho más eficientes, tenemos que trabajar mejor, pero de repente con los mismos o con menores recursos. ¿Qué es lo que tiene la tecnología para enfrentar esto que nos puede potencializar como personas? La inteligencia artificial trabaja potencializando a las personas y a las organizaciones, y es lo que las áreas de recursos humanos estamos ahora tratando de incorporar en nuestras empresas. Buscamos cómo potencializar a nuestros equipos para ser más eficientes, más efectivos y además tener mejor bienestar en la organización. Y el día de hoy tenemos un foro preparado para ustedes. Las siguientes 2 horas vamos a estar conversando en un formato de panel con distintas especialistas que nos van a ayudar a entender cuáles son los contextos de esta tecnología, qué podemos hacer y como siempre, ya sabes que aquí en RHTV hacemos eso, te vamos a dar tips importantes sobre cómo llevarlo a tu organización. Y si quieren, empecemos de una vez a invitar a nuestros panelistas. Me gustaría recibir aquí a Maya, voy a bajar acá porque acá tengo mi iPad, Maya Dadú, directora general de Worky, y José Antonio Gómez, experto en cambio cultural y transformación digital. Bienvenidos, ¿cómo están? Maya, ¿me escuchas? Muy bien, muchas gracias. Hola Mike, muchas gracias. Hola Perfecto, Maya. Gracias por la ya los veo, invitación. porque todavía los veía como yo me veía a mí mismo, pero bueno, Maya, bienvenida. Cuéntanos un poquito qué hace Worky. Feliz de estar aquí. Worky es el sistema de recursos humanos y nómina hecho para las empresas mexicanas. Entonces, lo que hacemos y digitalizamos es el mayor dolor de cabeza de las empresas mexicanas, desde los expedientes de los colaboradores, la gestión de las incidencias, todo el registro y la llevada de reloj checador para que las nóminas sean intuitivas, sencillas y se tengan precisas y en el momento que se requiera. Perfecto, gracias Maya. José Antonio, cuéntanos un poquito qué haces antes de que ya nos arranquemos de golpe, porque aparte tu título está totalmente alineado con lo que ahorita vamos a platicar. No, bueno, yo pues después de muchísimos años de estar trabajando en empresas de consumo a nivel Latinoamérica, Norteamérica, México, pues regresé a México pues, a tratar de ayudar a lo que son las pequeñas y las medianas empresas en esos procesos de cambio cultural y transformación que están viviendo, ¿no? Tú lo hablabas ahorita mucho acerca de la necesidad de ser muchísimo más eficientes, productivos, etcétera. Pero pues también en esa eficiencia y la productividad, la base cultural de la organización se debe de maximizar, ¿no? Entonces, a eso nos estamos enfocando aquí. Qué bueno, José Antonio. Pues bienvenidos a RHTV. Y el formato un poco es, honestamente, no hay preguntas y respuestas, ¿no? Aquí nos gusta en RHTV que sea más una charla. Entonces, imaginemos que estamos en un cafecito, nos estamos dando un cafecito y de repente pues, salen preguntas como colegas que somos de HR. Lo primero para entrar en materia, me gustaría entender y darle contexto a toda nuestra temática, ¿no?
¿por qué vivimos un momento de transformación tecnológica en recursos humanos? ¿No? Ahí, Maya, desde tu perspectiva y lo que han visto en Worky, o sea, ¿por qué las organizaciones estamos tratando de incorporar la tecnología de esta manera tan, me gustaría decirle agresiva, pero tan rápida, tan acelerada? ¿No? ¿Qué es lo que nos da la tecnología a las organizaciones y en especial a las áreas de recursos humanos? Yo te describiría varios contextos que se han dado a lo largo de los últimos 5 años que está forzando a las empresas en adoptar tecnología. A ver, por una parte, cuando tú entras a una empresa y ves el estado de la tecnología, vas a ver que todas las áreas tienen tecnología excepto recursos humanos. Y ese era el caso hasta la pandemia, en donde no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me empezó a pasar y por eso emprendí con Worky. Cuando yo estaba en el equipo de finanzas y análisis y de repente abro para ver qué existía en la prenómina y eran excelazos. Y es la realidad, recursos humanos se ha estado gestionando con papel y Excel en 95% de las empresas. Y un momento catalizador es cuando llega la pandemia. Y en la pandemia es como si la luz del teatro se dirige hacia el administrador, el director de recursos humanos. Porque RH en 2020 se ve forzado a correr, se ve forzado a retener, se ve forzado a que el equipo operativo esté asistiendo a la oficina y que la comunicación interna sea la más consistente posible. Y en este caso, RH dice, ¿cómo le voy a hacer si no tengo tecnología? De ayer a hoy corrí a 40% de la plantilla por causas de fuerza mayor, tengo que seguir operando, no puedo ir a ver si están asistiendo o no, entonces empiezan a buscar tecnología. Y aquí lo que empezamos a ver, aunado a esto, es que a lo largo de 2020 el colaborador empieza a tener mucho más peso en la organización de lo que tenía antes. Si bien antes se reclutaba, se capacitaba, pero el colaborador no tenía mucha voz y voto. Y algo que ha pasado en los últimos 5 años en México es que el colaborador tiene voz, tiene voto y la rotación en los equipos es real. Cuando tú empiezas a ver la rotación de empresas en México, por una parte está lo que te dice el IMSS. El IMSS te está diciendo, es 25% anual. Completa farsa. Disculpen a los del Seguro Social, pero la realidad es que la rotación es mucho más cercana al 60%. No puedes reclutar y no puedes llenar el lugar de trabajo. Y entonces tienes que empezar como persona de recursos humanos a decir, ya lo recluté, ¿cómo voy a hacer que José Antonio se quede en su lugar de trabajo? Y no lo vas a hacer con Excel, no lo vas a hacer con papel. Tienes que empezar a innovar. Tienes que empezar a pensar, ¿por qué soy la mejor empresa para José Antonio? ¿Por qué soy un great place to work? ¿Cómo lo voy a capacitar? ¿Cómo lo voy a entrenar? ¿Cómo lo voy a llevar a ser un líder? Y eso lo empiezas a hacer con mucha más tecnología. Y yo creo que hay un tema que se ve fundamental, es por falta de tecnología, los equipos de RH están en la talacha, 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 talacha. No paran de hacer talacha repetitiva. Pero dejan de tomar decisiones, no tienen la data para tomar decisiones, no hay análisis en equipos de recursos humanos. Y la tecnología llega para darte la data, llega para mostrártela y que empieces a tomar mucho mejores decisiones. Y la verdad es que yo de lo que veo, ¿no? El equipo de Merca siempre está usando nueva tecnología. Y esta misma tecnología de Merca se puede usar en equipos de RH. Y ahorita les voy a platicar un par de ideas interesantes en nuevas tecnologías que se pueden empezar a aplicar. Perfecto, gracias, Maya. José Antonio, a ver, ¿tú qué opinas? Porque tú eres experto en la transformación digital, ¿no? Entonces, hablando de cultura digital, o sea, ya sabemos, y Maya nos dio el contexto,
de que las organizaciones necesitamos, ¿no? O sea, HR, ¿no? La organización HR necesita poder incorporar tecnología, como lo han hecho otras áreas. En tu experiencia, ¿qué está sucediendo con las empresas? O sea, con estas medianas empresas, pequeñas empresas, o sea, ¿qué sucede? ¿Por qué no entra la tecnología? ¿Por qué no entra la digitalización? Híjole, Mike, mira, lo que pasa es que es muy interesante ahí el tema hombre, cuando dices experto en transformación digital, suena que yo me meto a la máquina, ¿no? O sea, yo entiendo la tripa. No, el tema es entender cómo la transformación digital tiene que afectar toda la cultura de la organización. Entonces, específicamente hablando de lo que son la empresa pequeña y la empresa mediana, existe un componente cultural muy fundamental, que es la relación y el trato muy cercano. Todos estamos acostumbrados a que si tengo un problema con mi nómina, voy con la persona que administra la nómina directamente y lo platico, o con mi jefe, y es una relación muy personal. Cuando tú empiezas a despersonalizar la relación en aras de la tecnología, tienes que estar dispuesto a pagar un poquito el precio de que estás cambiando tu cultura, tu forma de interactuar, tu forma de relacionarte. Cuando estás diciendo que le vas a meter tecnología, pero no le metes los recursos que requiere esa tecnología para realmente esos procesos volverlos más eficientes, lo que terminas haciendo es gastando doble, porque vas a tener a la gente administrando los procesos, que son procesos que como no están bien fondeados en cuanto a la cantidad de tecnología que requieren, pues entonces no van a tener éxito. Entonces estás trabajando doble y lo que generas es un rechazo cultural de la organización hacia lo que tenga que ver tecnológico, ¿no? Y Maya lo comentaba, es muy interesante cómo nos hemos tenido que acelerar en este cambio. Nos obligaron a cambiar, ¿no? O sea, ya lo decía Jack Welch en los 80s. Cambia antes de que te obliguen a hacerlo. Pero al mismo tiempo Jack Welch decía le tengo pánico al internet porque ni siquiera sé escribir a máquina, ¿no? Entonces estamos corriendo, estamos tratando de digitalizar organizaciones cuando la organización, las personas que estamos en la organización, no tenemos ni siquiera la base mínima de lo que es el mundo digital. Entonces nos da miedo. Y cuando viene ese cambio, al primer error o al primer problema, lo que hacemos es regresar a nuestras formas anteriores de trabajar, donde ya nos sentimos cómodos. Y ahora, cuando estás hablando también de las organizaciones mexicanas, en donde tienes generaciones como la mía, ya un poquito mayorcitas, y tienes a jóvenes, pues lo que tienes es que tenemos dos percepciones completamente diferentes de lo que es el digital, ¿no? O sea, ellos ya nacieron en el mundo digital. Yo he tenido que aprender y perderle el miedo a lo digital. Pero entonces, ¿cómo haces coexistir el que se siente cómodo no hablando con nadie, sino con su teléfono y puro chat, con el que quiere el trato humano y la relación cercana dentro de una misma organización? Claro, y yo creo que tienes un punto súper importante, como yo lo he venido manejando, ¿no? en mi propia experiencia dentro de nuestro despacho, es la parte de la cultura digital es una cosa y la parte de la herramienta es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que el tema está mucho más en la cultura digital, ¿no? O sea, porque las herramientas son herramientas, ¿no? Así como pues, en algún momento, digamos, por lo menos con Antonio, tú y yo, creo que pues, no nacimos con, ¿no? El aparatito, ¿no? Con el celular. Yo no, en mi época, ahorita decía Maya del Excel, en mi época no había ni Excel, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Yo me incorporé. Claro. No te delates, güey. Pues, sí, ya. Mira, son horas de vuelo, Maya. Yo creo que el tema de la edad son horas de vuelo que nos las vamos ganando, ¿sabes? Son como estas líneas, ¿no? Militares, pues nos vamos ganando nuestras horas de vuelo. Yo soy muy feliz con las horas de vuelo que he tenido, pero claro, o sea, yo creo que cuando yo empecé mi trayectoria profesional en Mercer, pues había muchas cosas que las hacíamos en hoja. Y ya existía la computadora, ojo. Ya, no sé, a mí me tocó la implementación de las primeras PCs, probablemente cuando yo estaba final de secundaria, inicios de preparatoria, ¿no? O sea, ya tener una PC con la cual
dabas el encartazo, ¿no? Para toda la comunidad que es más joven de la audiencia, antes de Wikipedia había algo que se llamaba el Encarta, ¿no? Básicamente funcionaban para lo mismo, buscar rápido una cosa, copiar, pegarla, entregar una tarea. La diferencia es que con Encarta no era tan fácil que la detectaran, hoy con la inteligencia artificial sí te pueden detectar cuando copiaste algo. Y creo que ese es el ambiente, la cultura digital nos ayuda a ser mejores personas. ¿A qué me refiero con eso? Potencializa al ser humano, ¿no? La cultura digital y el mundo tecnológico nos potencializa y nos debería de estar potencializando, pero hoy seguimos atrapados en esta conversación que José Antonio nos mostrabas, le seguimos teniendo miedo y entonces lo que es digital me da miedo, me va a reemplazar. Hay un libro que me encanta, que ya lo he recomendado acá en RHTV, en algunas participaciones, que es de Andrés Oppenheimer, ¿no? Sálvese quien pueda, ¿no? Lo escribió hace probablemente, no sé si casi ya 5 años, 4 años. Y pareciera por el título que justo nos lleva a este pensamiento, ¿no? Es que hay que tenerle miedo a la tecnología porque te va a quitar tu fuente de empleo, ¿no? Mi experiencia es que no funciona así, ¿no? O sea, Maya, ¿tú qué opinas de eso? O sea, cuando hablamos de tecnología, ¿no? Y veo que tienes ahí un comentario. Se me prendieron como 17 focos, perdón, me voy a tratar de estructurar. Tienes un punto, pero te voy a ofrecer el lado de la moneda opuesto, que es lo que veo en Worky. Por una parte, ponte a pensar, o sea, digitalización, ¿va? Nosotros crecimos y esta fuerza laboral y esta generación que está entrando a la fuerza laboral ya creció digitalizada, ¿va? Pero la fuerza laboral que hoy en promedio tiene 40 años, o sea, ya los gerentes, ya directores, también crecieron con tecnología. Entonces, vamos a suponer que tienes un gerente de 40 años. Empezó a usar Facebook cuando tenía 20 años, 25 años. Lleva 15 años usando tecnología, lleva 15 años usando redes sociales, pero la red social nunca llegó al trabajo. En donde entras a trabajar como gerente, entras a trabajar como generación millennials, los Z. No tienes una red para saber quién está en la organización. O sea, la cultura digital, desde la experiencia de reclutamiento, no está. Nosotros lo que hemos visto es cuando tú le ofreces esta red social, y te estoy diciendo en Worky es el directorio, la distribución de recibos de nómina, incidencias, o sea, cosas sencillas administrativas, pero muy poderosas. ¿Sabes que nosotros, 1 de cada 2 colaboradores se mete todos los días a Worky? O sea, esto no es un nice to have para los equipos de recursos humanos. Ya es una obligación de los equipos de recursos humanos, la digitalización. El colaborador quiere sentirse parte de la organización, quiere saber cuáles son sus políticas, con quién está trabajando, cómo se le va a evaluar. Sí o sí necesitas implementar tecnología como la experiencia para los colaboradores. Es desde la primera faceta. Y para el segundo comentario, Mike, no te vas a creer la cantidad de gerentes y directores de recursos humanos que sí se quieren digitalizar. Yo veo el lado opuesto de quieren digitalizarse. El reto que están teniendo los equipos de recursos humanos es en presentar el presupuesto hacia los directivos. Porque el DRH, claro que se quiere deshacer de la talacha. O sea, la talacha del DRH es repetitiva. Todo el tiempo hacen lo mismo, menos cuando llega el ciclo de evaluaciones, 2 veces al año. El resto del año es pasar papel, porque tiene papel y Excel. En el momento que implementan tecnología, es una belleza, se automatiza todo, tienen control, tienen información tiempo real, pero dicen, con esta información, ¿qué voy a hacer? Y empiezan a tomar decisiones. Y nosotros lo que vemos es, tu trabajo no está a riesgo.
tu trabajo como equipo de RH es firme y va a ser mucho más eficiente. Lo que permite la tecnología es que no reclutes a más y que puedas mantener un equipo de recursos humanos feroz, obsesivo y con un gran desempeño en el momento que implementas tecnología. Pero no se va a expandir el equipo necesariamente hasta que lo necesites. Ay, José Pero en ese Antonio, sentido, vi que... Maya, sí, sí. En ese sentido, Maya, cambia el rol. O sea, porque tú estás hablando de una persona que es lo que hace es una chamba completamente transaccional. La tecnología, sí, es para liberarle de tiempo, es para eficientar esa parte transaccional, pero el cambio mental es que ahora no eres el que supervisa la tecnología. Si vas a tener ese 100%. tiempo y vas a tener esa eficiencia, es porque el enfoque hacia la organización y lo que requiere la organización del Departamento de Recursos Humanos va a ser distinto. Entonces, si no acompañas el cambio tecnológico con ese cambio de mindset de los equipos de recursos humanos, los vas a encontrar perdidos. Todos los de recursos humanos quisieran hacer mucho más que lo transaccional, pero llevan muchos años solo haciendo lo transaccional. Y en el momento en el que les dices, ahora sí, ayúdanos al desarrollo de talento, ahora sí, ayúdanos a un cambio cultural, ahora sí, ayúdanos a ver todo lo que es sucesión y planeación del talento, pero no han tenido ni siquiera tiempo nunca de poder hacerlo, tienes que ayudarlos a. Y tú lo decías, el gran problema es cómo le presentan ese presupuesto a la dirección. Bueno, y ahí es en donde otra vez la cultura organizacional y los valores y lo que quiera la dirección de esa empresa, lo que va a cambiar. O sea, porque si me estás pidiendo que invierta no sé cuántos millones de pesos en tecnología, pero yo de recursos humanos no estoy esperando nada más, pues entonces es un gasto on top of de lo que ya me estás haciendo hoy. Pero sí, tienes razón. Yo de recursos humanos espero mucho más y esta inversión me va a ayudar a poderlo hacer mejor, entonces sí vale la pena. Entonces siempre hay que verlo en el completo, o sea, ¿cuál es el scope de lo que queremos lograr como organización de nuestro equipo de recursos humanos? ¿No? Perdón, Mike. Al final, no, gracias, José Antonio. Desde mi perspectiva, ¿no? Y de acuerdo a mi experiencia, me parece que vivimos, lamentablemente en Latinoamérica, ¿no? Mi experiencia es más hacia la TAM, ¿no? De repente no tengo toda la especialidad en un país en específico, pero lo que solemos vivir son realidades diferentes, ¿no? O sea, en términos de la adopción tecnológica, a mí me gusta más llamarlo la cultura digital. O sea, estas perspectivas que tenemos de la cultura digital, tienes las empresas grandes, ¿no? Las multinacionales, las multilatinas, no saben la cantidad de inversión que hacen las multilatinas, ¿no? Para cultura digital. Es brutal los presupuestos que se ven ahí. Y luego tenemos el siguiente segmento, ¿no? Las empresas que estamos en el mid-size, ¿no? O sea, medianas, pequeñas, ahí, José Antonio, donde has estado metiéndote muchísimo. Y entonces vivimos realidades diferentes, ¿no? Porque por un lado, la compañía grande pues lleva trabajando quizá 20 años con un RP que le ha ayudado a solucionar un montón de temas, ¿no? Me voy a quedar en lo que hoy es nuestro core, que es reclutamiento. Entonces, la empresa grande ha venido trabajando probablemente, ¿qué les gusta? 15 años, 10 años con Taleo, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Global, aceptada en muchísimas organizaciones, de atracción de talento, que filtra y te ayuda a administrar el proceso, más allá de llevarte al siguiente nivel, ¿no? La perspectiva que yo hoy veo de la transformación tecnológica es que hoy nos permite a todas las compañías tener nuestro propio taleo en nuestra versión, de lo cual la cultura digital significa que es la customización. Un elemento clave e importante que hoy tenemos es que la digitalización y las herramientas tecnológicas que vienen con la digitalización tienen una customización o una adaptación a las necesidades concretas y específicas. Entonces tenemos soluciones súper robustas o tenemos soluciones mucho más sencillas, pero que agrupan más elementos más altos, ¿no? Exacto. Por ejemplo,
hay incluso herramientas tecnológicas off the shelf, ¿no? Nosotros hoy estamos trabajando con un partner para sacar una herramienta off the shelf, ¿no? O sea, es decir, vas, la compras, es el paquetito, lo instalas, ¡pum! Inteligencia artificial dentro de la organización, un chat GPT interno para la documentación, etcétera, ¿no? En los procesos de reclutamiento, me parece que ahí poco le hemos puesto de foco las organizaciones medianas y pequeñas. Las organizaciones grandes siguen trabajando con su taleo. Y me parece que ahí tampoco le están metiendo foco para modernizar lo que es taleo, ¿no? O sea, los que conocemos taleo, pues es una herramienta muy buena, pero pues, sigue siendo un RP tradicional viejo en el cual hay que meter un montón de input y un montón de horas hombre, ¿no? Horas HR, horas full-time employee en administrar la herramienta. Cuando hablamos de inteligencia artificial, me gustaría ahora explorar el elemento de cómo podemos obtener beneficios de la inteligencia artificial en nuestro proceso de reclutamiento, ¿no? Hace algunos meses ya tuvimos otro foro de tecnología y hablábamos sobre la automatización que se podría dar a través de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo poder filtrar perfiles, cómo poder... ese video lo pueden consultar a la audiencia, lo pueden consultar ahí en nuestra página de RHTV y en nuestro canal de YouTube. Pero si pensamos en el proceso de reclutamiento, ¿no? Y pensamos en la compañía grandota, este escenario de compañía grande, multinacional, multilatina, y luego el escenario de la mediana y la pequeña, ¿no? Que tiene acceso ahora a herramientas pues, mucho más baratas que pagar $100,000 por una licencia. ¿Qué ventajas encontramos, José Antonio? Ahora me voy a ir un poquito al revés. José Antonio, ¿qué ventajas encuentran estas organizaciones de la inteligencia artificial? Mira, y lo mencionas muy padre de esa diferenciación entre la grande y la chica. A mí me tocó en el 2011 en Coca-Cola de México la implementación de lo que era el Centro de Servicios Compartido, en donde por primera vez todo el área de reclutamiento veía across Latinoamérica. Y logras eficiencias. Yo creo que ahorita la inteligencia artificial te reduce los tiempos de un proceso de contratación entre un 50 y un 75% fácil, porque te filtra candidatos, porque te ayuda desde la preparación de lo que es el perfil del puesto, buscar los candidatos, filtrarlos, la guía de entrevistas, programación de las entrevistas con los diferentes panelistas, etcétera. Entonces, te simplifica y te facilita el proceso muchísimo. Y tú hablabas de una parte muy importante, que es qué información existe, ¿no? O sea, ¿cómo alimentas a tu inteligencia artificial? O sea, porque al final de cuentas sí hay una data in. Entonces hay que tener claro que no sea trash in, sino data in, para que el algoritmo realmente lo que te dé sea data out de calidad y no trash out. Exacto. ¿No? Trash in, trash out. Eso es. Me encanta. Entonces, hay que cuidar muchísimo todo lo que son los sesgos de cómo alimentas tú el pedido a la inteligencia artificial para que el filtrado, el armado y la conclusión de la inteligencia artificial sea realmente lo que tú esperas como organización. Si no, sencillamente, pues te está arrojando un proceso incompleto. Existe el riesgo de los sesgos, ¿no? Al dar un dato de algo que tú estás buscando y no validarlo correctamente, existe ese riesgo. Pero el tema de eficientización de un proceso es enorme, enorme. Ya sea para una empresa pequeña que contrata pocas veces en el año, relativamente con tiempo pausado, o de una empresa pequeña que contrata constantemente porque tiene una rotación de personal, como comentaba Maya, alta. Y entonces necesitas constantemente estar contratando, ¿no? Entonces eso te reduce y te eficientiza y al final es dinero para la organización, a no tener posiciones vacantes. Gracias, José Antonio. Antes de ir con tu punto de vista, Maya, vamos a darle bienvenida, ¿no?, a Gerardo Álvarez, Head of Growth en Talent Co. Vamos a aprovechar este espacito para que también Gerardo se sume y entonces pues empecemos a nutrir más la conversación. Ahí, producción, nada más avísenme si tienen listo a Gerardo para sumarlo en la llamada.
Si no, nos esperamos y vamos con Maya. Pues vamos, si quieres, contigo, Maya, y ahorita le damos entrada a Gerardo. Maya, hablábamos entonces de estas diferencias entre las empresas, ¿no? Ahorita ya José Antonio nos exponía, bueno, este contexto. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Voy a empezar de la data, ¿va, Mike? Dale. ¿Qué pasa? Cuando tienes que llenar posiciones juniors, tienes 16 días. Deberías de tener 16 días para llenar la vacante. Posiciones mid, 22 días. Y posiciones senior, 45 días. ¿Por qué necesitan las empresas tanta agilidad en los procesos de reclutamiento? Hay de dos. Por una parte, tienes a una compañía que se está expandiendo, pero de un momento a otro. Piensa tú un poco en la época del Buen Fin que se viene. O sea, necesitas posiciones, pero rapidísimo para llenarlas. Y por otra parte, como comentaba José Antonio, hay una rotación muy alta y tienes que cubrir esas posiciones. Entonces, tienes que pensar en todo el proceso de reclutamiento y partirlo en los distintos bloques. Lo primero, tienes que generar un job spec o el perfil de puesto espectacular. No sé si han usado inteligencia artificial, pero saca unas que te vas para atrás. Sí, total. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que detallar y entrenar muy bien lo que le escribes a la inteligencia artificial. Estoy buscando un auxiliar de bodega. Esto es lo que hace mi empresa. Necesito que tenga 2, 3 habilidades. Créame el job spec. Y va y te lo crea, pero de verdad no tienes idea las cosas que saca. Después, por otra parte, bueno, tienes el job spec. ¿Cómo lo vas a distribuir? Esto es donde más están batallando las empresas, sobre todo las operativas. ¿Cómo voy a hacer que los candidatos sepan que existo? Hay inteligencia artificial por ahí, pero hay unas herramientas de mercadotecnia que te vas para atrás para hacer eso. WhatsApps. Pero tienes que armar tu base de todos los candidatos que han llegado a la empresa y empezar a mandarles WhatsApps. Y ahí hay unas herramientas como Lead Sales, L-E-A-D Sales. Hay herramientas como Hilos, H-I-L-O-S, que no sabes lo espectacular que son para distribución de estas vacantes. Y luego, como estamos platicando, tienes que filtrar. Y la filtrada es donde más talacha hay. Y es un poco como Tinder, ¿no? O sea, va, no, sí, no, sí, no, sí, no, ¿no? O sea, tenemos que volvernos súper ágiles. Y ahí la inteligencia artificial definitivamente puede empezar a darte la pauta para ver quién sí, qué habilidades y leer el currículum de una forma inteligente y decirte si encaja o no encaja. Pero no se nos puede olvidar que siempre hay una tercera sensación que tiene el equipo de RH y el equipo de reclu, ¿no? Hay factores que sí sabes que yo puedo entrenar a esta persona en esto, aunque no venga en su currículum. Y hay unos no negociables que por esto no lo puedo entrenar. Y en mi caso, en Worky, por ejemplo, es el pensamiento crítico. Yo no puedo entrenar por el pensamiento crítico. El pensamiento crítico creo que se tiene, pero desarrollarlo cuesta muchísimo trabajo y no estoy dispuesta a entrenar a alguien hoy en día. Entonces, ¿cómo hago las preguntas dentro del proceso de reclu? A través de grabaciones que la inteligencia artificial me las filtre, pero que yo esté preguntando directamente por eso. Y de verdad les aconsejo muchísimo usar inteligencia artificial para entender qué preguntas se tienen que hacer en estas entrevistas. Es espectacular lo que te logra decir. Yo, por ejemplo, uso Gemini y me logra aterrizar muy bien lo que quiero entrevistar y saber indagar un poquito más acerca de los perfiles. Yo creo que el primer bloqueo de reclutamiento hoy, Mike, son los tiempos y los procesos. No siempre se tienen los procesos claros y por eso se está perdiendo tanto tiempo y estamos siendo, yo como país, muy poco eficientes ahí. Gracias, Maya. Y pues bueno, entramos en pantalla y ya de repente hay una cuarta cajita en
en nuestra mesa virtual de charla. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, Muy estamos buenos días. platicando sobre inteligencia artificial. Ya nos metimos de lleno, bala de cañón, a la alberca de la inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento. ¿Cuáles tú consideras, ¿no?, que son realmente a lo mejor el ABC de lo que tendríamos que estar pensando? Todavía no vamos a llegar a los cómo, seguimos en este universo de los qués, pero el ABC de lo que tenemos que estar pensando para incluir inteligencia artificial en nuestros procesos de reclutamiento. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por la invitación. Un gusto compartir este espacio con mis copanelistas. Mike, creo que es una pregunta que debemos de abordar como debemos de enfrentar cualquier problema que tenemos en una organización, que es plantear un método científico para acompañar cualquier proceso que estemos implementando. Es decir, hay que tener muy claro cuál es el objetivo, cuál es el problema que tenemos, que queremos solucionar, plantear cuál es el objetivo a partir del cual la inteligencia artificial será la herramienta que utilizaremos junto con algunas otras, y a partir de ahí probar cuál es la mejor solución que nosotros tenemos. En ese sentido, más que un ABC, porque no me gusta, digamos, esa manera de solucionar los problemas, creo que lo que debemos de hacer es hacer las preguntas adecuadas, y ahí es donde se pone padre la cosa, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial nos ayuda precisamente a identificar áreas de mejora en donde podemos optimizar los procesos, hacerlos más eficientes, hacerlos más rápidos, hacer más precisos, evitar sesgos, una serie de factores, pero hay que tener claro cuál es el reto que queremos solucionar. De pronto tengo un funnel de candidatos amplísimo. Oye, publico una vacante y me llegan 10,000 candidatos, y frente a eso no es lo mismo a, oye, publico una vacante y tengo a 3 personas enfrente. Frente a ese tipo de problemas, soluciones distintas. Y entonces es cuando se pone padre, porque hay que visualizar la inteligencia artificial como una mejora que puede tener el proceso desde el punto de vista del colaborador y la organización, pero también la experiencia del candidato, y eso creo que es súper valioso, ¿no? Ahí es donde hay que enfocarnos. Son multifactoriales estas respuestas. Hay más que pensar en las herramientas per se, hay un libro que a mí me encanta que se llama The Art of Thinking Clearly, de Rob Dovelli, que habla precisamente sobre sesgos cognitivos que tenemos las personas. Hay que salirnos un poquito, digamos, de la tecnología para entender cómo la tecnología nos va a ayudar. Contestando ahora sí puntualmente tu pregunta, me parece, Mike, que de pronto integrando inteligencia artificial para la lectura de CVs, el perfilamiento, digamos, de los candidatos, y que el colaborador, el ejecutivo de recursos humanos, tenga muy claro a quiénes sí dedicarle más tiempo de acuerdo a las necesidades de la organización. Ahí tienes un uso padrísimo, y hay muchas herramientas, hay muchos softwares, muchos ATS, muchos softwares de gestión de talento que te pueden ayudar en ese sentido. Y por otro lado, como bien mencionaba Maya, un uso padrísimo es cómo entrevistador, como reclutador, utilizar para saber cómo le voy a sacar la información más valiosa en el proceso para poder identificar, digamos, las preguntas adecuadas para tener una entrevista por competencia súper robusta, ¿no? Y del otro lado hay un montón de maneras de implementarlo. Te diría investigación, Mike. Yo creo que tocaste un punto súper importante, Gerardo, porque es la experiencia a mí me encanta decirle, la experiencia del colaborador que aún no está en nómina, ¿no? O sea, es decir, de nuestros candidatos potenciales. ¿Por qué? Porque lo que buscamos en nuestros funnels de talento, ¿no?, de atracción de talento, pues es tener a esos candidatos que son idóneos para nuestra cultura organizacional, ¿no? No hay candidato idóneo por un trabajo, no, pero sí para mi cultura, ¿no? O sea, si yo soy una empresa, ¿no? Hoy, por ejemplo, nosotros en Diversi somos una empresa que básicamente somos digitales, ¿no? Somos consultoría digital, ¿no? Entonces, manejo yo una propuesta de valor diferente. Necesito que los consultores que van a trabajar acá, pues sean totalmente orientados en lo digital, ¿no? Es decir, no me sirve un coach que me diga, ah, sí, claro, yo estoy sentada en Perú, puedo dar sesiones de coaching, pero yo necesito viajar al país, porque entonces pierdo una ventaja de cómo digitalizo las cosas,
¿Por qué? Porque el entendido es que las organizaciones también ya cada vez tenemos más pulverizado nuestro talento, en donde está el talento y no en donde yo quiero que venga y se siente 8 horas. Entonces, la experiencia, ¿no? Ahora que mencionabas eso, la experiencia de los colaboradores va muy, muy relacionada con la inteligencia artificial. ¿Cómo yo voy a enfrentar un proceso de reclutamiento? Doy un ejemplo. Para quien le interese, ¿no? Porque puede que haya mucha gente interesada en lo que voy a decir, ¿no? En LinkedIn ahorita está rondando, especialmente si están sentados en Norteamérica, ¿no? En LinkedIn ahorita está rondando una vacante, ¿no? De un Executive Director de Recursos Humanos para la Copa del Mundo del 2026, ¿no? De fútbol. Entonces, pues obviamente, yo cuando la vi dije, la cantidad de CVs que deben de estar llegando a este proceso debe ser bestial. Y no solamente CVs calificados, ¿no? O sea, ya calificados debe ser un universo gigante, ¿no? Porque para las personas que nos encanta el fútbol, pues la verdad es que sería muy agradable, ¿no? Trabajar en ese ambiente. Dices, a ver, yo y la gente que me sigue en redes puede ver que a mí me encanta el fútbol. O sea, es una de mis pasiones porque me desfoga como presión, ¿no? Es ese ratito en el cual pues estás totalmente enfocado en cosas que no son productivas, ¿no? Entonces, digo, bueno, a mí me encantaría estar, ¿no? Seguramente un montón de gente, seguramente porque aparte hay un montón de beneficios adicionales que debe traer, la cantidad de currículums que deben de llegar ahí debe ser enorme para una posición ejecutiva, ¿no? O sea, como decía Maya, para la posición de el almacenista, pues llegan 1,000, 2,000 currículums, ¿no? Bueno, aplicaciones o aplicaciones de empleo, ¿no? De ahí hay que filtrar. No Ahora, de esto llegan. que no... Ese es un reto, ¿sabías, Mike? No llegan solicitudes. O sea, el equipo de Reclu los tiene que perseguir para que soliciten. Y claro. ese es uno de los grandísimos retos. Ahora, imagínate esa experiencia llevada a cabo por inteligencia artificial. Esa es la potencialización de la gente, ¿no? O sea, o sea, vamos a tener que seguir correteando a la gente, ¿no? En este otro ambiente, Executive Directors, donde los currículums, además, se empiezas a crecer y empiezas a hacer currículums cada vez más gordos, ¿no? Y necesariamente en muchos casos, pero más gordos. ¿Cómo empiezas a filtrar ese talento? Entonces, esos huecos, pensemos en el proceso, ¿no? End-to-end de talent acquisition, ¿no? O sea, desde que, como decía Maya, pues, oigan, hay que hacer el job description, ¿no? ¿Qué vamos a postear? Pues no hay job description, ¿no? Bueno, ¿y cómo le hacemos? Maya dijo un apunte súper importante. Yo lo hago un montón de veces, nada más yo utilizo otra herramienta, ¿no? O sea, yo soy Team ChatGPT, ¿no? Hay Team Gemini, Team otros, ¿no? Al día de hoy yo todavía no encuentro cuál es el team de la gente que está con la inteligencia artificial de Microsoft. Ya ni siquiera me acuerdo del nombre, así de fuerte. Los que tienen Teams. Pero me han dicho, Exacto, ¿no? Los que tienen Teams. Exacto. Entonces, pues bueno, tenemos distintos teams. Honestamente, un job description que hacíamos ¿qué te gusta? Siendo súper rápido, yo me acuerdo en la vieja escuela, ¿no? De consultoría, cobrábamos cada job description en 30 minutos. O sea, cada job description alguien especialista las hacía en 30 minutos y era, wow, es una saeta y rapidísimo. Hoy, honestamente, Maya, ¿cuánto te tomó? ¿Minuto y medio, maybe? Escribir tu parámetro para inteligencia artificial, para Gemini. Minuto y medio, listo, salió, vámonos. Empecemos el proceso, empecemos a darle celeridad. Ahora, en estos procesos que tenemos tanta gente, cuidar la experiencia es muy relevante. Ahorita mencionabas, claro, en eso oye, pues yo voy a participar y pues, ¿qué pasa, no? O sea, de repente pues, pueden llegar 1,000 currículums. ¿Cuándo van a volver conmigo? ¿No? ¿Cómo voy a enterar? Si es que me entero, porque siempre ha sido esos nuestros retos en reclutamiento, ¿no? Bueno, pues ya seleccioné a estos 5. Pues le tenemos que decir a los otros 995 que no fueron, ¿no? Sí, yo lo hago. Lo cual, honestamente, pues no sucede porque mi tiempo pues, está mejor invertido en la siguiente vacante que tengo que atender, ¿no? O en las otras 17 que tengo aquí en mi escritorio. Desde ese proceso de end-to-end, ¿no? Desde que salgo con mi job description hasta que cierro la vacante.
¿qué oportunidades, ¿no? Y aquí podemos hacer como un brainstorm, ¿no? ¿Qué oportunidades vemos de dónde debería de entrar la inteligencia artificial, ¿no? Considerando que hicimos el ejercicio que me encanta, claro, de, a ver, pensemos, ¿para qué la quiero? ¿No? O sea, la razón, el propósito, ¿no? ¿Dónde tendría que entrar? Y ahí es abierta y vamos peloteando un poco con estas ideas. ¿Dónde podríamos estar metiendo la inteligencia artificial más activa? Adelante, Maya. Yo te diría es, sabiendo las cifras que te comenté de los días en los que se tarda en llenar la vacante, ¿cuál es tu cuello de botella? Y empezar por ahí, ¿no? O sea, es en la recopilación de los expedientes de los candidatos, es en la difusión. No se nos olvide que una gran parte del bloqueo de los procesos de reclutamiento es que no te llega el feedback del equipo que lo entrevistó. Y entonces RH tiene que empezar a corretear, de decirte, oye Mike, pásame tus comentarios, pásame tus comentarios, pásame tus comentarios y pásamelos de una forma útil que me sirva, ¿no? Entonces hay que aprender en qué parte del proceso de reclutamiento es donde más está ese cuello de botella y empezar a usar tecnología directamente de ahí. O sea, yo creo que algo, y es parte de los retos que yo veo dentro de los equipos de recursos humanos, es que quieren que un sistema les resuelve todo. Yo solo quiero un sistema de evaluaciones que haga las evaluaciones, como decías anteriormente, exactamente personalizadas a como lo llevo yo. Una herramienta de reclutamiento que me haga todo lo que yo quiero. La realidad es que el mercado todavía es inmaduro, ¿no? Ni siquiera en Estados Unidos y en otros países donde hay mucha más tecnología de recursos humanos, se hace todo. Entonces hay que ser un poco más flexibles y decir, a ver, esto es lo que sí puedo usar y de aquí me salto procesos, pero busco herramientas que tengan esta conectividad para ir empezando a conectar todo lo que yo necesito. Y ahí se pueden usar herramientas como Zapier, con Z, que es un gran conector de alertas, sistemas, envío de información entre sistemas. Yo te diría, ¿cuál es tu cuello de botella? Y empieza por ahí. Gerardo, te vi a sentir un montón. Entonces, cuéntame, Es ¿cuáles que son esos 2, 3 cuellos de botella? Porque te vi que te conectó y dijiste, ah, claro, es este y este, ¿no? ¿Qué es lo que te conectó el comentario, Maya? Sabes, es que lo que me parece, estoy completamente de acuerdo con la visión y lo que me parece, digamos, como que me llamó más la atención es que no todo es inteligencia artificial. Hay muchas cosas que debemos de solucionar a partir de encontrar ese low hanging fruit, en donde vía API podemos conectar un montón de sistemas que pueden ayudar a reducir ese tiempo. Te voy a dar un ejemplo. En la construcción de los expedientes, a la hora de recibir los datos, ya sea que sea a través de una manera muy tecnológica con un código QR o algo más sencillo como que en una hoja me dejas los datos o en una computadora me dejas tu nombre y tu apellido. Contamos actualmente en donde si tú me das tu CURP, yo voy y busco la información y te digo, este CURP pertenece a Gerardo Álvarez del Castillo y ya con eso ya tengo los datos sociodemográficos de Gerardo y ya le ahorré un montón de tiempo al usuario a estarme llenando ahí y entonces, o sea, de esa manera también podemos automatizar un montón. Ahora, la otra cosa que me parece súper importante es la parte de la autocrítica a nosotros como ecosistema de HR Tech, en donde creo que lo que hemos logrado es digitalizar un montón de procesos. Para automatizarlos, estamos llegando a ese momento de madurez y para realmente solucionar problemas de manera transversal a todas las organizaciones, pensando en one size fits all, creo que no vamos a llegar a muchos lugares. Creo que las mismas organizaciones tienen que entender, oye, de este software esto está padrísimo, de este software este otro es súper importante y vamos a tener un ecosistema maduro en donde podamos tener especializaciones, en donde vamos a ver procesos ya muy fregones, muy bien creados para las organizaciones que quieren soluciones hechas a la medida, sin ser fábrica de software. Claro. José. No, a ver, me encanta lo que dices tú, Gerardo, porque yo tengo una máxima que es de
los procesos son para la organización y no la organización para los procesos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede en diferentes áreas de una organización es que diseñas un proceso precioso, perfecto, a prueba de balas, pero que requiere de muchas horas hombre o de muchos reprocesos, ¿no? Porque el usuario interno de la propia organización lo usa una vez cada X tiempo, pero el que lo diseñó es su razón de existir, ¿no? Y lo mismo aplica para la experiencia del externo. Entonces, cuando tú tienes un proceso de reclutamiento, tiene que estar orientado hacia tu usuario interno y tu usuario externo, que es quien va a aplicar para una posición. Y entonces tiene que ser un proceso que sea muy ágil, muy fast, muy humano, y subrayo la parte humana, porque estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, en lo fast y agile, todo lo que sea inteligencia artificial, bienvenida. La parte humana, que es la toma de decisiones, es el análisis profundo de lo que quiero y ese empate con mi cultura, eso es y seguirá siendo el arte tanto de recursos humanos como de los directores que toman decisiones. Entonces, eso no perderlo, ¿no? Pero sí, todo lo que podamos hacer para agilizar el proceso y hacerlo más amigable a los usuarios internos y externos, bienvenido. Y la inteligencia artificial te ofrece mucho. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Maya, me encantaría, porque estamos muy cerca de hacer nuestro primer relevo, ¿no? Porque el evento de hoy, como dijimos, iba a ser como en relevos. Estamos muy cerca de hacer el primer relevo. Me encantaría que me digas, ¿cuál debería ser ese argumento contundente para que las empresas que ahorita están aquí conectadas como audiencia empiecen a pensar, si es que no lo están haciendo ya, en la inteligencia artificial en sus procesos de reclutamiento? O sea, ¿cuáles son esas ganancias rápidas con las cuales pueden salir a venderlo? O incluso si tienes el roadmap de cómo salgo y lo vendo internamente para que pues, el director general, finanzas, me dé un poquito de presupuesto para empezar a implementar estos modelos. A ver, yo te diría desde dos perspectivas, ¿no? Cualquier empresa que está aquí ya tiene inteligencia artificial. El suite de Google o el suite de Microsoft ya lo ofrece y es gratis, ¿no? Entonces, hay que empezar a desasociarnos con inteligencia artificial, necesita el costo. No. Segundo vamos a platicar un poco más de habilidades de los equipos de recursos humanos, ¿va? ¿Quién se preocupa por recursos humanos? Recursos humanos se preocupa por toda la organización. Es como director general. Yo soy directora. ¿Quién se preocupa por mí? ¿No? ¿Quién me cuida? Lo mismo de RH. RH tiene que saber que ellos mismos se tienen que cuidar y ellos mismos son responsables de su carrera profesional. ¿Qué tiene que tener extraordinario una persona que quiere avanzar en el mundo de recursos humanos? Una creatividad que no tiene tope. Y la creatividad va a empezar a obtener desde repensar todos los procesos, de implementar nueva tecnología, y la inteligencia artificial está llegando para hacerte mucho más eficiente. Segundo caso, que es primordial para la carrera de recursos humanos, tienen que saber más de nómina, ¿verdad? Recursos humanos sí tiene que saber más de nómina, aunque no sea el core de su operación. Entonces, tiene que empezar a empaparse mucho más de esos conceptos, sobre todo sabiendo que la regulación de nómina, hay 7 nuevas regulaciones que están saliendo todos los años. RH tiene que hablar el idioma de nómina, ¿va? Y tercera es el enfoque por el desarrollo organizacional que estás platicando tanto, Mike. Entonces, eso sería lo primordial. Para pedir presupuesto, es como ir a presentar que tú quieres un aumento de sueldo. Así de sencillo. Llega con el caso. Llega con hechos, llega con números y llega con una realidad que pueda alarmar al equipo de dirección sobre cómo, por una parte, tu tiempo no está siendo bien enfocado ni bien usado.
todas las actividades repetitivas, cuantifica las horas, las 40, las 60 horas a la semana, que digas, estoy pasando 30 horas barriendo CVs. No es eficiente. Vamos a empezar a usar tecnología. Por otra parte, diría también, aprende a pedir presupuesto, ¿no? Aprende y dale esta visibilidad a quien sea que sea tu manager, sea dirección general, dirección operativa, y di, no podemos continuar así. Y no podemos continuar así porque no estamos creciendo, ¿no? O sea, yo lo veo mucho con empresas del sector. Nosotros en Worky le vendemos. Bueno, ¿verdad? Hay producción, si me ayudan, porque no sé si perdimos a Maya. Ok, gracias. Pues me está diciendo producción que se cortó la señal de Maya y nos está dando unos datos contundentes, porque era cómo salir a pedir dinero. Ah, Maya, creo que ya estás de vuelta. Ok, todavía no está acá y yo escucho un poquito de eco. Entonces, bueno, nos estaba comentando sobre cómo estábamos o cómo salir a hacer este plan, ¿no? De negocio o business case para pedir recursos. Yo creo que la cuantificación es lo más importante. De repente no medimos cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestras actividades, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, las empresas de consultoría hacemos un montón porque medimos qué tanto tiempo estamos trabajando con un cliente y, por lo tanto, qué tanto tiempo destinamos a cierto grupo de cosas. Pero en una organización, ¿no? Normal, pues no solemos medir, bueno, yo contesté correos tantas horas, hice tanto. Por ahí creo que si me dicen si Maya ya está o Maya, si tú intervienes para poder cerrar. Maya. Ok, no, creo que no está pudiendo conectar, pero bueno, Maya, mil gracias por haber estado acá en el foro. Si la logran conectar, producción, por favor avísenme. Problemas de la tele en vivo, como dirían por ahí. Entonces, me gustaría continuar con este tren de ideas. Ya estamos en esta fase de, bueno, ya entendimos los qué es de la inteligencia artificial. Ya sabemos que nos ayuda, ya sabemos que ha estado en las organizaciones durante un tiempo, nada más ahora vivimos la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ya sabemos que tiene un montón de oportunidades, pero ahora estamos en este proceso de, bueno, ¿y cómo la vendo? ¿No? ¿Cómo consigo los recursos para poder tener los programas y las soluciones que necesito, si es que necesito que estén ajustables o no, o puedo vivir con, como ahorita lo mencionaba Maya, con las soluciones que ya Google, Microsoft nos ponen enfrente. Ahí avísame, producción, si ya también ya está Daniela por acá, por acá adentro, pero me gustaría regresar al panel para conversar sobre estos elementos, sobre lo que nos dejó Maya en la mesa de cómo poder ir y conseguir los recursos. Y voy a verme un poco como abogado del diablo, si la solución de Google y de Microsoft terminan siendo suficientes. Ahí, José, Gerardo, Microsoft y Google, sus soluciones básicas gratuitas, ¿terminan siendo suficientes para mi proceso de reclutamiento? ¿O sí tengo que ir a hacer mi business case y pedir recursos porque necesito herramientas más especializadas? Híjole, ahí, perdón, Gerardo, pero para mí me encanta. Hay también otra cuestión en todo proceso de cambio que es el de continuas aproximaciones, ¿no? O sea, tú puedes hacer un cambio drástico de esencia o puedes ir haciendo pequeños approaches. Si aquí el tema es una restricción financiera, yo creo que ahorita Copilot, por ejemplo, que es el de Microsoft, tú puedes empezar a jugar si tienes un proceso chiquito, controlable, no tan intenso en cuanto a la cantidad de gente. Puedes probar, puedes empezar a pedirle que te desarrolle los perfiles de puesto, puedes empezar a que te ayude a hacer análisis en cuanto a talento disponible, poder hacer cuestiones muy básicas. Y entonces ahí poder generar tus pequeños casos de éxito, que son los que te permitan después llegar y pedir, mira, si con esto que es gratis hemos logrado estas eficiencias, con esto, que es una suite muchísimo más completa, como mencionaba Maya, podemos lograr estas eficiencias en cuanto a los procesos. Porque al final,
o es eficiencia que traduces en dinero, o es eficiencia que traduces en tiempo para orientarse en procesos muchísimo más trascendentales para la organización, o tercero, es eficiencia que se traduce en mayor calidad de talento y en menor costo en cuanto a lo que es tu proceso de onboarding y de rotación. Entonces, tienes que poder cuantificarlo. Ahora, llegar y pedir vamos a probar cuando existe una restricción financiera, pues es más fácil llegar y empezar a probar, jugar, aventémonos, ¿no? O sea, seas del team que seas, Mike, se puede hacer algo. Ese es mi punto de vista. No sé, Gerardo, tú que estás más enfocado ya a este tipo de procesos, pues, ¿cómo lo ves? Mira, comparto completamente la visión y además, ¿sabes, José? Creo que Maya estaba terminando su interacción con un punto que creo que es fundamental, que es, iría más allá todavía de que recursos humanos tiene que saber cuestiones técnicas de nómina. Creo que en general recursos humanos tenemos que trabajar en hablar el mismo idioma que la dirección general, que la dirección financiera. Entender también cuáles son los impactos de irnos por un camino en el sentido del costo de oportunidad, de no irnos por aquel otro. Me parece bastante adecuado lo que propones con respecto a, con algo puedes empezar y a partir de ahí puedes buscar eficiencias. Y esas eficiencias pueden ser presupuestarias. Si la restricción es financiera, pues para eso es la inteligencia artificial. Algo que de pronto no siempre tenemos en mente es que los recursos limitados de las organizaciones son el tiempo y el dinero, pero muchas veces son equivalentes, es decir, la cantidad de tiempo que ahorro en un proceso que antes me tomaba 10 días y ahora lo hago en uno, eso es dinero para la organización. Entonces, me parece que si recursos humanos se enfoca en hablar el mismo idioma que las direcciones financieras, que las direcciones generales, es decir, el idioma de los negocios, podemos hacer nuestra luchita para jalar el dinero que se necesita siempre y cuando tengamos ya un trazo caminado con respecto a esos procesos de mejora. Eso es otra vez low hanging fruit. Empiezo con poquito y vamos generando más robustez en esos procesos. Gracias, Gerardo. Antes de migrar, porque dijiste un punto en el cual me conecto. Me encanta cuando los foros me llevan por las temáticas de una manera muy sencilla, ¿no? Porque ahorita dijiste un punto súper relevante que son las habilidades que tenemos que desarrollar. Pero antes de meternos en ese universo, pues, quizá un poquito más escabroso, porque hay que hacer esta introspección en HR, que ya venimos platicando y esbozando en la primera hora, quiero darle la bienvenida, ¿no? Daniela Camberos es Country Chair for AI en México para Data and Cybersecurity en G100 o G100, no sé cómo lo mencionen. Bienvenida, Daniela, bienvenida a nuestro foro. Seguramente ya estuviste escuchando un poquito qué es lo que estamos hablando por acá. Muchas gracias. Sí, gracias, está bastante interesante las aportaciones. Oye, Daniela, ahorita estábamos platicando, ¿no? De estos low hanging fruits que ahorita mencionó Gerardo. Me encantaría migrar a el otro punto tan clave que dijo, que son las habilidades, ¿no? Gerardo ahorita nos decía, a ver, HR tiene que hablar el idioma financiero, ¿no? Y sí, creo que la primera vez que yo escuché eso debe tener probablemente unos 8 años, ¿no? O sea, hace 8 años ya hablábamos sobre que HR tenía que ser mucho más financial savvy, por así decirlo, ¿no? O sea, más entendido en los temas financieros, poder leer un P&L, ¿no? Seguimos sin desarrollar esa habilidad, aparentemente, ¿no? O sea, o no de la manera en la que nuestros contrapartes en las áreas financieras esperarían, y espero que por lo menos lo tengamos como nuestro director general lo espera, ¿no? Porque eso es lo crítico, ¿no? Si después ya finanzas dice, ay, no, es que no le sabe a la auditoría y a los impuestos, bueno, amigo, pues dando mi máximo, ¿no? Pero, ¿qué otras habilidades, ¿no? Más allá de, a mí lo que me preocupa es, ¿y a dónde voy con ese comentario? Durante 8 años o más, hemos tratado de hacer que el recurso humanos entienda de finanzas, ¿no? Aparentemente, todavía estamos en el proceso.
el tema con la tecnología, ¿no? Y lo hablamos al inicio del foro, es que es súper rápida, ¿no? O sea, cambia rápido, se mueve rápido, se implementa rápido, caduca rápido, ¿no? Yo lamentablemente y humildemente yo tengo un iPhone 13 y ya la gente me dice, wow, ya es súper viejo, ¿no? Y yo estoy, wow, lo compré hace año y medio, ¿no? O sea, Ya sé. es lo que está pasando. Entonces, ¿qué habilidades tendríamos que desarrollar, Daniela, como comunidad de recursos humanos, para que la implementación de las herramientas de inteligencia artificial sea exitosa en nuestros procesos de reclutamiento? Yo te diría entender mucho más el lenguaje técnico. A ver, o sea, mi background es 100% administrativo, recursos humanos, pero sí, hace unos 4 o 5 años atrás dije, no, pues, o sea, trabajando ya en empresas tecnológicas, sí dije, no, pues, quiero hacer algo diferente. Entonces, dentro de estas diferencias, dije, me voy a meter a estudiar una maestría. La hice en innovación con especialidad en tecnologías emergentes y ya empezaba a hablar el mismo idioma o medio, ya les entendía un poquito más a los desarrolladores. Entonces, por ahí estaba escuchando una aportación bastante interesante de empezar a empujar, porque si bien recursos humanos es un área que no le dan el mismo budget que a marketing, que a tecnología, que a finanzas. Entonces, yo, pues ya teniendo como este mismo conocimiento con los chicos de ingeniería, y pues ya empezando a hablar el mismo idioma, les decía, oigan, ¿qué tan difícil es hacer tal y tal y tal? Y empezamos a armar un grupo pues bastante lindo, en donde hicimos un avatar basado en inteligencia artificial y ya empieza a hacer las entrevistas, fuimos pioneros en ello, pero yo sí diría, es justo empezarnos a meter más a temas como tecnologías emergentes, quitarnos como este miedo que de pronto sucede de, chin, yo no les entiendo y demás, pues yo la verdad igual no entendía nada de lo que me hablaban, decía, ¿qué? O sea, no me puedo quedar así, ¿no? Entonces me empezaba a meter mucho más y pues ahora ya con mucho orgullo les digo, fuimos pioneros en esta creación de este avatar. Ahorita no hay algo en el mercado similar y la verdad es que nos ha ido bastante bien, nos hemos puesto pues ya como referencia. Entonces sí, entrarle de lleno a todo tipo de tecnología. Una vez que entiendes cómo funciona, porque también mencionabas, Mike, una parte importante, o sea, va avanzando pues, a velocidad de la luz y demás. Una vez que entiendes cómo funciona, vas entendiendo cómo funciona la que viene y es mucho más fácil irte subiendo a la ola. Entonces yo diría eso. No sé si soy yo, Creo pero que no no se escucha, escucho. Mike. No. Sí, no se escucha. Perdonen, yo me había puesto en mute porque acá pasó el avión, ¿no? Estoy en la bonita ruta de los aviones. Así pasa. Te comentaba, Gerardo, tú trajiste el tema, ¿no? Aquí a la mesa de las habilidades. ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar? O sea, ¿qué nos falta como HR? Y hagamos esta introspección que de repente no nos encanta tanto, ¿no? Maya ya misma decía, pues no hay nadie que atienda HR, ¿no? Tengo muy grabado de la universidad, creo que es la clave de toda la conciencia crítica. Hay que partir de ahí, de por qué hacemos las cosas como las hacemos. Y a partir, digamos, de esa reflexión, hay ciertas habilidades que son más valiosas para lo que estamos platicando. Entonces, sin duda, me parece, Mike, que la inteligencia artificial generativa, como la que estamos platicando en este momento, parte de hacer las preguntas correctas, ¿no? Puedes tomar el curso de los mejores prompts para tener los mejores resultados, que seguro vas a encontrar por ahí y te van a cobrar $100 o una cosa de ese estilo, o simplemente puedes hacer el ejercicio tú, que es sentarte y hacer las preguntas para que puedas entender la manera en la que funciona. Puedes tomar la documentación existente de manera curiosa para saber ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto otro? Entonces, ya te estoy escribiendo también esas habilidades y fíjate que no se trata necesariamente de, oye, tengo que ir a Harvard para saber qué es lo que tengo que hacer. No, esto es algo que puedo hacer en mis tiempos libres y que puedo empezar a querer entender qué pasa. Ahora, creo que el siguiente nivel, y por eso, si te fijas, Mike, me he alejado un poquito en esta conversación de la respuesta de la inteligencia artificial, sino la tecnología como completo, es un tema como de
las organizaciones somos una máquina de generación de datos, de todo. Imagínense, las que tienen reloj checador en las plantas, por ejemplo. Hoy tienes un montón de datos, de un montón de comportamientos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, me parece a mí, desde recursos humanos, es tener esta mentalidad de, así como te digo, ser curiosos con la inteligencia artificial, ser curiosos con los comportamientos observables de nuestros colaboradores dentro de nuestras organizaciones. ¿Dónde puedo encontrar eficiencias? ¿Dónde puedo? Me voy a meter a ver los datos. A ver, pásenme las bases de datos de todas las acciones que pueda encontrar en la organización. Podemos hacer análisis estadístico descriptivo de comportamientos que vemos en el pasado para después utilizar la inteligencia artificial para poder crear modelos predictivos. Imagínate que una organización que tiene tantos datos, que pueda ver, oye, siempre hago las mismas pruebas psicométricas, siempre hago los mismos procesos de desempeño. ¿Qué me detiene a mí de saber los colaboradores que tienen estos, digamos, 7 tipos de perfiles? Cuando venga el siguiente, cuando le aplique las mismas pruebas psicométricas en el proceso de reclutamiento, ¿qué puedo esperar del próximo Gerardo? Y no está escrito sobre piedra, los humanos no somos tan predecibles en ese sentido, pero sí nos puede dar un acercamiento. Oye, los Gerardos duran menos que los Adrianes, oye, los Josés les va mejor que a los tales. ¿No? A partir de ahí creo que podemos empezar a generar mucho valor desde recursos humanos para las organizaciones. Y en conclusión, Mike, esas habilidades te diría, vaya, pensamiento analítico, creo que es más bien, es parte de la curiosidad. Perfecto. José, ¿qué habilidades nos faltan? Yo estoy completamente de acuerdo con esa parte del Be Curious, ese pensamiento analítico, pero porque me encanta, ¿no? Es parte de este pensamiento, este mindset de crecimiento y de buscar siempre el poder mejorar y aprender. Pero yo creo que una de las habilidades fundamentales es entender el negocio en el que estamos, sea el que seas, la industria que sea, la empresa que sea, es entender el por qué y el para qué de que existe esa empresa y entonces también poder entender el por qué y para qué de los procesos, de la estructura, el tipo de cultura que necesita, dónde se hace dinero, dónde se pierde dinero, cómo está tu relación con tus clientes, con tus consumidores, con todo lo que es tu entorno, todos los stakeholders que tiene la organización. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener esa capacidad de analizar sistémicamente la organización. Entonces, más allá de los skills técnicos, de entender de nómina o saber de un proceso de reclutamiento o saber de derecho laboral y relaciones laborales, es entender por qué todo ese conocimiento técnico que está dentro de un área como recursos humanos, cómo aporta al logro de las estrategias de la industria o la empresa en la que estamos. Entonces, y eso es, como decía Gerardo, sí be curious y ve y entiende y prueba y trata y crece y aprende, pero también es créetela. O sea, como recursos humanos, después del director general, somos la única parte de la organización que tenemos el permiso concedido de ir y entender lo que sucede en todos lados. O sea, quieres entender de procesos logísticos, vas al área de logísticas y los aprendes. Quieres entender de finanzas y dónde se hace el dinero, dónde se pierde y dónde están los riesgos, lo haces. O sea, tenemos que creernos que realmente no somos el somos socios de negocio y que buscamos los resultados al igual que lo busca ventas, que los busca finanzas, que los busca logística, que los busca cada área de la organización, ¿no? Entonces, y eso conlleva muchísimos skills, tanto de la parte business como de la parte personal. Y sí, me encanta ese be curious, o sea, lancémonos. Me encanta, Gerardo. Me encanta esa perspectiva, José, porque realmente, de repente en HR, yo ahorita me recordaste algo, porque no lo tenemos en la cabeza todo el tiempo, ¿no? De, hey, pues HR es la única que sí se puede meter en todos lados, ¿no? O sea, si yo estoy en ventas, ¿no? Y estoy viendo mi proceso de venta y de repente se aparece el de supply, ¿no? Y dice, oye, a ver, ¿por qué le vendemos al cliente como le vendemos? Pues el de ventas le va a decir, ¿y a ti qué te importa? En una manera muy cordial, muy política, pero es el equivalente, ¿y a ti qué te importa? ¿No? Como si fuera al revés el de mercadotecnia, el spray. Oye, ¿qué rutas vas a utilizar de transporte para eso? ¿A ti qué te importa? ¿No? Es mi chamba, ¿no? Es mi trabajo.
HR es el único que sí puede decir, oye, ¿qué rutas de transporte usamos? Ah, mira, ven, siéntate, utilizamos esta por esto, y entonces esta acá, y mira, y sube, y baja, y muévele, ¿no? Y quizá esa falta de, ahora sí que de habilidad, de aprendizaje continuo, de interés, de curiosidad, es la que nos separa de los resultados excepcionales. O sea, la capacidad, yo en alguna conferencia lo hablaba. Adelante, José, dime. Sí, no, me encanta cómo lo dices, porque no es solamente la que nos separa de resultados formidables, es la que nos separa de que vean la función como un socio estratégico de negocio sentado en la mesa tomando decisiones, a un maquilador de la nómina, la fiesta, los despidos y el reclutamiento. Totalmente. Sí, totalmente. Yo me acuerdo que en esta charla que les comentaba, yo tenía una conferencia que una parte, ¿no? Empezábamos a hacer este insight, ¿no? De RH y el que nos encanta y le damos un montón de vueltas, ¿no? Entonces, decía, a ver, RH tiene que ser como cuando somos niños, ¿no? O sea, ¿qué tiene un niño? Pues es la capacidad de asombro. La capacidad de asombro es ¿por qué? Pues porque pregunta todo el tiempo, ¿no? O sea, es, oye, ¿y por qué hacemos esto? Ah, pues porque así, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ese es HR, o sea, HR tendríamos que ser este punto de conexión en el cual, pues lo que tú estás buscando de repente no me resuena a lo que busca este otro equipo, y entonces, oigan, ¿por qué no vienen y se ponen de acuerdo y colaboramos y hacemos que esto funcione mejor? ¿No? Entonces, me encantó, José, me encantó el comentario y estas conexiones porque nos llevan a escenarios de conversación que son muy relevantes para la charla. También, José, llegó el momento en que, bueno, nos tienes que dejar de la conversa. ¿Alguna una última recomendación, José, que nos quieras dejar en la mesa? Porque, bueno, así como Maya nos dejó un balón botando para que trabajáramos con él, me encantaría que ahora tú nos dejes nuestro siguiente concepto. Mira, yo dos cosas. Primero, agradecerles. Disfruté mucho la conversación y como siempre aprendí, que eso yo creo que es algo fundamental y hermoso, aprender. Y si hay alguna recomendación que yo quisiera dejarle a todas las áreas de recursos humanos, es más hacia lo personal, ¿no? Es hombre, tratemos, inventemos, probemos, experimentemos, aprendamos, equivoquémonos, juguemos con todas las tecnologías que existen, porque independientemente de que nos haga mejores profesionales, y Daniela lo decía, pues nos permite entender también el mundo donde vivimos y ser protagónicos en ello, ¿no? Y yo creo que para eso estamos. O sea, el día que en nuestro trabajo dejemos de aprender o divertirnos, pues está complejo. Entonces, muchísimas gracias a todos y que siga la conversación. Muchas gracias, José. Gracias, José. Grandes colaboraciones. Ahorita, bueno, creo que nos dice esta parte, ¿no? De cómo seguirnos divirtiendo en nuestro trabajo y sobre todo cómo seguir entendiendo el mundo. Y creo que ahí hay un punto importante en el cual me gustaría seguir, Daniela, Gerardo, con la conversación es, los procesos de reclutamiento al final tienen una conexión muy fuerte con la coyuntura social que tenemos. ¿Desde dónde la veo? Desde que son procesos que nos permiten acercarnos en mayor o menor medida a conceptos de equidad, de diversidad, de inclusión. Y las herramientas tecnológicas, un poquito más en concreto, la inteligencia artificial, deberían ser vehículos que nos faciliten esa conexión de mi organización con estos conceptos que hoy están súper de moda, ¿no? O sea, si hoy vemos los últimos estudios de las grandes consultoras de recursos humanos, como puede ser Mercer, en el cual ya hay un foco muy importante de empleadores y de empleados hacia conceptos de equidad, de inclusión, de diversidad, de transparencia, ¿cómo la inteligencia artificial nos puede llevar a esos escenarios? O sea, ¿cómo nos ayuda a acelerar mi proceso para mantener, porque al final lo hacemos como compañías para ser atractivos a nuestro mercado de referencia, ¿no? O sea, yo quiero ser atractivo a un grupo de candidatos que van a transformar mi negocio. Entonces, bajo esos conceptos, Daniela, me gustaría arrancar contigo. ¿Cómo la tecnología me acerca a esos escenarios?
Sí, siempre cuando empecé con lo del avatar, porque decían, obviamente se lo estaba pichando a dirección general de no, y esto y lo otro. Una de las partes que me movía más fuerte, o sea, por mera convicción, es que sesgos inconscientes todos tenemos. Y la inteligencia artificial pues está siendo desarrollada por el hombre, entonces le estamos pasando, digamos, estos sesgos inconscientes. Al principio había como por ahí también muchas conversaciones, ¿no? De que Siri, porque tiene la voz de mujer y es un asistente y demás. Entonces, como que se estaba, digamos, permeando como algunos conceptos que tenemos como cultura hacia las tecnologías. Entonces, ahorita hay muchas entidades, reguladores que lo están trabajando. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba platicando con un miembro de la UNESCO porque me voy a sumar a unos papers con ellos, justo para tratar de llevar mucho más ética en toda la tecnología. Y con ética me refiero a ahora sí, poner todo este panorama dentro de ahora que lo mencionas, inteligencia artificial, poniendo todo este panorama, todo este contexto, y una vez que nosotros la desarrollamos de esta manera, la inteligencia artificial, pues obviamente va a ser lo más objetiva posible. Entonces, así es como nos va a ayudar siempre y cuando exista esta ética, que bueno, ya se está trabajando, ya se está empujando y hay varias organizaciones que lo están haciendo. Entonces, yo diría que con esta ética que se está empujando, pues vamos por buen camino. Gerardo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo la tecnología y la inteligencia artificial nos acerca a estos nuevos valores sociales que tenemos, ¿no? Justo esta interacción, Daniela, porque hace rato hablaba precisamente sobre sesgos y siguiendo ese orden de ideas, Mike, creo que primero hay que conocer cuáles son esos sesgos para poder llevar la inteligencia artificial, digamos, por el camino que queremos. Un ejemplo de esto, ¿no? Los principales sesgos que de pronto podemos tener a la hora de reclutar es el sesgo de confirmación. Esto voy a favorecer la información que confirma lo que ya creo. ¿No? Entonces, claro, ya sé que los Gerardos les va mejor en mi organización, pero ¿con base en qué? ¿No? Entonces, hay que tener claros estos sesgos para alejarnos a la hora de crear un proceso de reclutamiento, de replicar esos comportamientos. Que en algún momento de la organización pueden ser beneficiosos, pero que a la larga, como bien mencionas, y de manera, digamos, integral a nivel nación, a nivel mundial, si no nos damos cuenta, si no conocemos esos sesgos, podemos caer en un problema grave a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Entonces, conclusión, me parece, Mike, que hay que conocerlos y hay que tener claro cómo nos podemos alejar desde ellos y qué aristas tiene nuestro modelo de reclutamiento, en dónde debemos de tener cuidado. Bueno, dentro de los modelos, si entramos un poquito en esta parte de los sesgos, porque me hace súper relevante, porque más allá de conectarlo o no con la tecnología, pues también nos hace más eficientes nuestros procesos de reclutamiento. Yo les comparto una experiencia personal. Hace muchísimo tiempo, cuando yo estaba todavía en mis primeros años de carrera con Mercer, teníamos procesos de reclutamientos de panel y entonces traíamos gente porque obviamente todo el tiempo tienes camadas nuevas de consultores, ¿no? Entonces llegan consultores, la idea es que vayan creciendo y tienes estos modelos, en algunos casos no, de creces o te vas, ¿no? Te damos un plazo determinado en el cual está establecida la carrera. Yo creo que en ese entonces, pues ya había un sesgo súper importante, ¿no? Yo me acuerdo que para una generación en concreto, de repente empezamos a ver pues, la gente que nos traían, ¿no? El equipo de reclutamiento, y había un claro sesgo, o sea, muy, muy marcado. De repente era, oigan, es que nos están trayendo gente que de repente no tiene las habilidades que nosotros necesitamos, ¿no? De solución de problemas, de creatividad ante las situaciones, etcétera, ¿no? Y por el sesgo, pues justamente no teníamos eso, ¿no? Teníamos gente de otro tipo, ¿no? De otro perfil. ¿Cuáles son los sesgos que ustedes han visto más frecuentes en su experiencia, ¿no? ¿Cuáles son esos sesgos que sean los más frecuentes? Y por otro lado, ¿cuáles serían los más difíciles de atacar con la tecnología?
¿no? O sea, porque de repente es esta conexión, y hacia dónde quiero ir, a la conexión entre el desarrollo tecnológico, y ahorita lo que ya un poco ya Daniel expresaba, es quiénes estamos haciendo el desarrollo tecnológico. Al final hay un cerebro, hay un humano, ¿no? Pasándole nuestros sesgos. Entonces, de repente, cuando ahorita me hiciste un boom en la cabeza, cuando de repente dices, bueno, pues yo estoy utilizando ChatGPT, ¿no? Yo estoy utilizando Gemini, yo estoy utilizando HeyGen, yo estoy utilizando lo que tú quieras, Leonardo AI. Todas esas, seguramente yo estoy inconscientemente metiendo mis sesgos al momento y entonces tengo este sesgo de confirmación, ¿no? O sea, mi sesgo de validación donde digo, ya ven cómo yo sí estoy en lo correcto. O sea, ¿qué sesgos tendríamos que hacernos conscientes para que entonces no terminemos en el mismo lado con una herramienta muy bonita tecnológica? Y ahí, Aquí, Daniela, no si quieres sé. empezar. Sí, Perdón, híjole, Gerardo. Para mí uno de los más fuertes, y yo creo que todos lo hemos vivido, nada más que obviamente no los expresamos porque está mal, es las escuelas. A mí me ha tocado muchísimo. O sea, de pronto el hiring manager va y me dice, no, pues necesito tal, no sé, analista financiero, pero que venga de estas escuelas, estas no. Entonces, y ya te dan como toda la lista, ¿no? Entonces ya con eso como que obviamente no pones un piso parejo para toda la gente, lo cual está, pues está triste, porque hay gente que tiene bastantes habilidades, pero pues no tuvo la oportunidad que algunos otros. Entonces, para mí ese es uno como de los más fuertes y pues bien difíciles de erradicar a nivel organizacional. Y pues bueno, yo eso es lo que he estado empujando también con este avatar de, bueno, igual no es de la escuela que me dijiste, pero ve, o sea, hazle un test y demás, y bueno, ya ahí es como van cambiando los hiring managers, pero muchos sí también es de tarea de empujar de uno como recursos humanos. Otro también es de la edad que he vivido hasta cierta edad y seguramente también ustedes han tenido algunas experiencias como tal y pues bueno, uno que no me lo han expresado como tal porque yo creo que tienen por ahí terror, estoy hablando no de mi experiencia actual obviamente, sino ya de pasadas, donde si hay mujeres embarazadas es como de lo dejamos pasar, ¿no? Entonces son como estos sesgos que de pronto he visto y pues bueno, ¿cómo podríamos erradicarlo? Pues con mucha conciencia, trabajando como en mucha ética. Trabajando con estas organizaciones que lo están empujando para tratar de hacerlo como lo más objetivo posible y poner este piso parejo hacia todos, porque sí está bien triste que nada más porque no tuviste la oportunidad, el privilegio, el momento, tal vez el awareness de estudiar en X lugar o en otro, no tengas las posibilidades de tener un trabajo como el que sueñas, ¿no? O sea, eso está triste. Entonces, el lado lindo es que lo podemos entrenar a todos estos modelos para que les den oportunidad a todos y que gane el mejor, no importa el background. Gracias. Gerardo, ¿qué sesgos traemos? Me parece que hay uno de los principales, de hecho, creo que fue por ahí del 2000, Daniel Kahneman escribe acerca de loss aversion. Las personas tomamos decisiones más bien basadas en lo que podemos perder y no en lo que podemos ganar. Entonces, digamos, aversión a la pérdida me parece uno de los principales sesgos, y hace rato hablábamos de cómo podemos implementar tecnología en procesos, pues muchas veces lo que nos detiene es esa aversión a la pérdida. No es tan fácil ver lo que podríamos ganar si empezamos a utilizar la inteligencia artificial el día de hoy. Pero lo podemos jugar de ambos lados. Nuestra responsabilidad es decirle lo que va a perder el negocio si no lo hace. Pero bueno, los otros sesgos principales, y estoy muy en línea con lo que dice Daniela, me parece que detrás del de las universidades realmente ese sesgo de disponibilidad, porque ojalá que todos pudiéramos participar en las mejores universidades del mundo, ¿verdad? Pero hay una población finita que tienen las habilidades buscando. Y hablemos, por ejemplo, de las carreras STEM. Pues claro, por supuesto, todos queremos tener un montón de ingenieros haciendo un montón de cosas, pero ni es la vocación de todas las personas, ni hay tantos ingenieros como los que quisiéramos tener en las organizaciones. Entonces, creo que hay un par más que son muy relevantes que he visto, Mike, Daniela, que tienen que ver con
el efecto de arrastre que siempre ocurre, que es, oye, porque el vecino lo hizo, yo también lo tengo que hacer. La empresa que es mi competidor acaba de lanzar un avatar padrísimo y ahora yo también lo voy a hacer, pero no soluciona mi problema real, ¿no? De pronto, quien realmente está buscando solucionar un problema puede llegar a soluciones creativas como esta que nos cuenta Daniela, pero a lo mejor el negocio de al lado que le quiere copiar a este otro negocio no tenía exactamente ese mismo problema y puede terminar tomando acciones equivocadas, implementando tecnología. Y por último, Mike, me parece que uno de los sesgos más recurrentes a la hora de tomar este tipo de acciones es esa ilusión de control, de que realmente haciendo ABC voy a tener el resultado de not really, no siempre las cosas pasan como ocurren, y por eso hay que plantear muy bien cuál es el objetivo deseable y a partir de ahí hacer un trabajo hacia atrás de paso a paso que voy a hacer para construir ese objetivo. Y si no lo logro, aprendí un montón y llegué a otro lado, pero ya voy a estar más cerca de alcanzar ese objetivo. Si no lo tengo claro y estoy implementando la tecnología por hacerlo, nunca me voy a alejar de tener esa ilusión. Estoy yo por donde quiero ir. Sí, yo creo que estoy súper de acuerdo contigo. Ese sesgo del benchmark de mercado, híjole, ocurre muchísimo. La primera vez que yo en un foro dije, bueno, mi background, digamos, es de rewards, ¿no? Entonces vengo rewards, eficiencia organizacional, diseño organizacional, arquitectura, toda esa parte, ¿no? Más técnica, más numérica, ¿no? Entonces, de entrada, pues normalmente yo soy como el pececillo raro, ¿no? De las organizaciones y de los equipos de trabajo de HR, porque yo soy el que sí le sabe los números y el que para mí, si tú me dices, pues moda y mediana, para mí dicen dos cosas totalmente diferentes y significativamente diferentes, ¿no? Yo me acuerdo que en un foro, ¿no? Estamos platicando que el mercado, que no sé qué, pim, pam. De repente dije, bueno, a ver, la realidad es que, pues, ¿por qué no rompemos con este concepto de mercado es ley? Justamente por el sesgo que tú mencionas, ¿no? Bueno, el de allá enfrente lo hizo, entonces yo lo hago. Oye, pero ¿por qué lo haces? Ya te sentaste 2 minutos No, pero es que ya es tendencia de mercado. Todo el mundo está implementando inteligencia artificial. Yo tengo que hacerla. Ok, ¿y por qué? Pues porque todo el mundo lo está haciendo. ¿Y por qué lo hacen ellos? Y si eso es tu mismo por qué. Entonces, regresamos a estos vicios que solemos tener en HR de estar persiguiendo el proceso, ¿no? En lugar de estar persiguiendo el resultado, ¿no? O sea, en la metodología Agile, pues tenemos este dogma importante que es, pues, tú construyes con base en tu final, ¿no? No con base en tu proceso. Entonces, ve tu final y vete ajustando con respecto a tu final para que llegues a tu final. Si llegas de una manera diferente a la que la tenías pensada, pues listo. O sea, creo que a nadie nos ha evaluado y ninguna organización ha evaluado ever, ¿no? Mira, hiciste un muy bonito proceso, ¿no? Oye, terminaste en cualquier otro lado, pero pues hiciste un muy bonito proceso, ¿no? Ahora, se cayeron las ventas, pero qué proceso. Sí, pero un procesazo, ¿no? O sea, la realidad es que no, buscamos el resultado como organizaciones y si en el camino, que es el otro punto que quería resaltar, aprendemos, creo que ese es el doble win, ¿no? O sea, fui aprendiendo mientras llegaba al resultado y fui tomando experiencia y fui tomando cosas. El ejemplo que yo di tenía que ver con lo que tú mencionaste, Daniela, ¿no? O sea, ese tipo de sesgos. A mí la forma en la que me gusta construir equipos radica en justamente la diferencia, no en las similitudes. Es decir, yo agarro y traigo a los equipos de trabajo a las personas que son más diferentes a mí. ¿Por qué? Pues porque son las personas que me van a complementar, ¿no? Son las personas que van a decir, y yo no pienso igual que tú, ¿no? ¿Es difícil? Sí, es difícil, es súper difícil. Ya cuando dominas el modelo, ¿no? Entonces ya sabes, ok, la gente va a pensar diferente a mí y entonces agarro mi ego, me lo pongo en la bolsa, ¿no? Y no lo vuelvo a sacar ever, ¿no? Nunca más. Pero me encanta esto porque al final hay un riesgo importante con la inteligencia artificial y es que yo le meta mis propios sesgos y entonces siga validando mi creencia de, pues yo tengo que traer a la gente de cierto tipo de universidades, yo tengo que traer a la gente de cierto aspecto físico, yo tengo que traer a la gente de cierto tipo de comunicación, ¿no? Y cuando
tendríamos que estar por otros lados, ¿no? O sea, por otros escenarios de, bueno, ¿qué habilidades son las importantes para mí? ¿Por qué quiero implementar esto aquí? ¿Qué fases de mi proceso tendría que yo automatizar y poner, ¿no? Tecnología. A lo mejor qué partes de mi proceso siguen siendo relevantes que las haga pues, old school, ¿no? A mí en mi forma de ver, pues creo que hay muy pocos pedacitos que deberían ser old school. Yo soy muy technology driven, pero bueno, hay pedazos que tendrían que jugar ahí, ¿no? Ahora, en términos de la implementación, ¿no? En este camino que estamos haciendo de los qué, los cómo, ¿no? Hay riesgos en este proceso, ¿no? O sea, ¿qué riesgos, y ahí, Gerardo, qué riesgos ves latentes para la gente que ahorita nos está viendo de implementar la inteligencia artificial asumiendo, y aquí le voy a dar el giro, asumiendo que hicieron la tarea de responderse los porqués, ¿no? Entonces, se preguntaron el por qué y dijeron, tiene sentido hacerlo. ¿A qué riesgo se puede enfrentar nuestra audiencia en su camino de tecnología y de inteligencia artificial? Con esto mi participación será breve, porque es un sesgo más, ese de la disponibilidad heurística. Y esto es que vas a tomar una decisión con base en lo que se te vino a la mente porque lo tenías en el top of mind. Y entonces un ejemplo real, ¿no? Práctico de esto, que puede ser como, soy el ejecutivo de recursos humanos y ya se vinieron a quejar conmigo 3 veces de que el seguro de gastos médicos mayores que tenemos, pues no es tan bueno. Tomo una decisión de irme a buscar un proveedor o lo que sea, pero de esos 3, a lo mejor había 1 millón o no sé cuántos colaboradores tenga la organización que estaban muy contentos con el servicio actual. Ese ejemplo lo podemos llevar a cabo con cualquier servicio, con cualquier tecnología, con cualquier acción que tomemos dentro de la organización, y creo que es de los más peligrosos, que es no porque tienes en la mente un ejemplo, eso es representativo de lo que necesita tu organización a la hora de implementar tecnología, lo mismo, ¿no? No, y volvemos a lo que decía hace rato, tal vez la inteligencia artificial no era lo que necesitaba tu organización, tal vez solo tenías que digitalizar un expediente, o tal vez solo tenías que comunicar el proceso de tu ATS con tu software de gestión de talento, con tu software de nómina, y después implementar la inteligencia artificial. Entonces, yo partiría de eso, de que no tomemos decisiones con lo que se nos viene a la mente como parte de la tesis fundamental, sino hay que hacer la tarea, hay que meterse a los datos, hay que hacer las encuestas, hay que hacer la talacha, que es la fea. Daniela, ¿qué riesgos vemos? Ahorita voy a regresar con un follow-up contigo, Gerardo, de estos temas de... ¿Qué riesgos ves, Daniela, en la implementación? Una es el equipo, que no esté disponible para pues, educarlos en cuestiones ya mucho más tecnológicas. Y la otra, sí hay una vulnerabilidad y un data breach en caso de que, pues no sé, como ahorita todos se están subiendo a la ola de inteligencia artificial y demás, utilizando otros servidores, pues se vean vulnerados ciertos datos de la empresa, ¿no? Por ejemplo, estaba dando un entrenamiento en inteligencia artificial el lunes para nóminas y me decían, oye, ¿puedo subir los nombres de todos los empleados? Y yo, no, espérate, nada más vamos a ver los números, los nombres no y demás. Entonces, este es otro de los riesgos que yo vería. Uno es el de seguridad y el otro también de los empleados que como no tienen esta educación todavía y pueden pues ahorita existir diversas tipos de información, no estén pues obviamente tan educados y pues de pronto vulneren algún tipo de información, serían los riesgos principales que vería ahorita de las implementaciones. Gracias, Daniela. Gerardo, me gustaría explorar contigo, justamente ahorita lo que decía Daniela, una parte que es la seguridad de la información, ¿no? Porque en esta ola y lo que tú mencionabas es, pues yo voy a implementar por implementar, ¿no? Pues nos estamos metiendo en este universo escabroso de, pues empiezo a meter un montón de cosas que de repente no entiendo si todo era suficientemente seguro. Es más, hoy compartimos un montón de información, no solamente con ChatGPT, con la inteligencia artificial más novedosa,
si lo compartimos con la inteligencia artificial más arcaica, que son nuestros teléfonos, nuestras computadoras, ¿no? No del todo tenemos todo el conocimiento de la seguridad de dónde están bailando nuestros datos biométricos, etcétera, ¿no? O sea, esa parte, al momento que nosotros vamos a implementar nuestro proceso de reclutamiento, y me voy a regresar a nuestro proceso, ¿no? De, ok, yo salí a buscar, salí a colocar y todo lo automaticé, ¿no? ¿En qué momento puedo cuidar o manejo estos niveles de seguridad de la información que estamos compartiendo en nuestro proceso ya automatizado? Porque a lo mejor cuando lo diseño, pues está muy padre, ¿no? Entonces, si a mí me toca diseñarlo, es decir, a una gran parte de esta comunidad hoy en día en esta llamada, pues le va a tocar diseñar sus procesos, ¿no? Y entonces ahí lo vas a cuidar. Pensemos y situémonos en 5 años, cuando esto ya sea un commodity, ¿no? Se hará un commodity, ¿no? Y será como todo el mundo tiene inteligencia artificial para reclutar, todo el mundo lo hace de esta manera y todo el mundo lo hace así, por los mismos sesgos que tú decías, ¿no? Al final del día, la bola de nieve nos va a terminar llevando a todos, ¿no? Tenga sentido o no tenga sentido. Cuando yo llego a una organización que ya lo tiene, ¿no? ¿Qué yo debería de estar cuidando en términos de seguridad, ¿no? Si el proceso ya está, ya lo diseñaron. O sea, ¿cuáles son esos retos que podemos enfrentarnos en el proceso de reclutamiento con la seguridad y con el manejo de seguridad? Ya se había dicho que en algún momento lo más preciado, y bueno, hoy creo que lo que nos vende casi cualquier celular, ¿no? Antes de vendernos si la llamada va a ser con claridad, si va a tener señal, antes nos vendían la cámara, hoy nos venden la protección de datos. iPhone incluso su última campaña pues va orientada a datos, a la protección de mis datos, no si soy el gran celular, si manejo rápido, si tengo un procesador rapidísimo, etcétera, es, no, tus datos están seguros aquí, ¿no? Eso en términos de la implementación, ¿no? Y del mantenimiento de las tecnologías que estamos poniendo, Gerardo, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué conversación nos trae? Entiendo por dónde va la pregunta con respecto a los procesos que pueden ya estar instalados, pero primero permíteme hacer la referencia a mi serie favorita, The Office. En algún momento, Identity theft is not a joke, ¿no? Es una realidad, nos pueden robar la identidad por una tarugada y esto tiene una responsabilidad hacia la organización, pero sobre todo hacia uno mismo, porque la inteligencia artificial la utilizamos también en la vida personal. Entonces, te diría, la primera parte de la pregunta era ¿en qué momento nos ponemos a aprender con respecto a la regulación? Ahorita, era ayer. Hay que entender qué cosas, como dice Daniela, puedes compartir, qué cosas no le puedes compartir a la inteligencia artificial. Por supuesto que información confidencial de negocio no puede ir por allá. Y hacia dónde va la regulación, siempre nos podemos dar un norte. En el caso para los que estamos, por ejemplo, en México, la Ley Federal de Protección de Datos es muy específica, es muy clara. Le puedes pedir a ChatGPT que te dé un resumen. Pero además de eso, hay que voltear a ver lo que están haciendo en Europa. GDPR es la referencia y de ahí vendrá seguramente la regulación que después permee a Estados Unidos y luego al resto del continente. Entonces, hay que estar también al pendiente de lo que se está regulando en otros países y no solamente por el bien de la organización, sino por el bien individual. Creo que hay que crear una cultura de ciberseguridad, y lo digo tal cual, crear una cultura, porque creo que no la tenemos en el país y en el continente. Sí, por ahí creo que dijiste un punto muy importante. La cultura de ciberseguridad casi no la tenemos. O sea, pensemos cuando salimos a buscar empleo y es lo que nosotros desde este lado estamos tratando de analizar, ¿no? O sea, ¿cuántos currículums terminas enviando cuando estás buscando empleo? ¿Serán 20 diarios? Probablemente. Normalmente recomiendan, ¿no? Te manda 10, 20 currículums diarios para que se lees los procesos. O sea, tu información ya termina estando, hasta publicada en los cartones de leche, ¿no? De tan poco control que tenemos. Tú lo mencionas muy bien, nos vamos a hacer más educados en esto, ¿no? O sea, vamos tarde, muy, muy tarde, pero pues nos vamos a educar en esto y ahí, Daniela, la pregunta sería, ¿va a haber un momento en que los candidatos o las candidatas van a estar sumamente educadas para cuestionar tu proceso de reclutamiento automatizado, ¿no?
¿Cuál es tu pensar con respecto a esto? O sea, ¿qué tendríamos que estarnos anticipando? Porque ahorita ya estamos jugando a la futureada, ¿no? Entonces, va a llegar un candidato y te va a decir, ay, oye, está fenomenal, pero, bueno, pues, ¿cómo vas a manejar mis datos? ¿Por qué este sistema? ¿Por qué no otro? ¿No? Etcétera. ¿Qué tendríamos que pensar hoy con respecto a ese futuro para hacer un proceso sólido? Sí, estoy 100% de acuerdo con lo que decía Gerardo, y yo cada vez lo veo más en entrevistas. Por ejemplo, no sé, de pronto les hablo por teléfono porque me dicen, te paso mi teléfono y tal, y le digo, oye, ¿cuáles son tus expectativas económicas? No, no quiero hablar contigo de eso hasta que hablemos formalmente. Y yo, ok, y está bien, o sea, en todo su derecho, porque a lo mejor, como bien lo mencionas, Mike, o sea, nuestros datos ya están hasta en los cartones de leche, ¿no? Entonces, ahí ya los candidatos es como de, necesito ver casi la cara, que sea un correo corporativo para ya darte yo mis datos. Entonces, creo que ahorita sí hay un poco de más sensibilización hace algunos ayeres, pero yo creo que de las cuestiones que deberíamos de comenzar a implementar, como bien lo decía Gerardo, temas de ciberseguridad y también de nuestro lado, no sé si han visto en las vacantes europeas, viene ahí de doy consentimiento al uso de mis datos y nada más mis datos se van a utilizar para fines de esta vacante y fines de reclutamiento. Entonces yo creo que ya vamos tarde nosotros también en agregar este tipo de disclaimers para proteger los datos de nuestros candidatos, porque si bien a mí me lo han hecho N cantidad de veces en el sentido de hasta que hable contigo, pues yo no sé qué historia hay detrás, incluso puede haber, no sé, ya volándonos la cabeza de extorsión y demás, que por eso ya los candidatos ya están como mucho más sensibles, ¿no? En este tipo de cosas y pues cuidarnos a nosotros y protegernos entre todos con este tipo de disclaimers. Yo debo confesarme contigo, Neve, que yo he sido de esas personas, ¿eh? Ahora, no tanto la expectativa, pero sí un poco de, oye, ¿cuál es tu paquete? Oye, no, esto no te lo voy a contestar en la primera reunión, Claro, honestamente. claro. Y es muy incómodo cuando en un proceso automatizado, pues lo estoy colocando en no sé dónde, ¿sabes? Es como, y si me voy más allá, pensando un poco más, ¿no? Más de abogado del diablo. Hay algunos procesos en los cuales incluso te piden, dependiendo de la compañía, pues te piden, bueno, sube un recibo de nómina, ¿no? Yo no sé si yo quiero subir un recibo de nómina, ¿no? O sea, no lo sé, probablemente no. Mismos procesos que suceden, y a ver, esto es el proceso de reclutamiento, pero puede ser el banco, ¿no? O sea, manda un recibo de nómina, ¿quién lo va a ver? ¿No? O sea, ¿dónde termina ese recibo? Porque una cosa es que yo digite un número con muchos ceros y otra cosa es que vaya un papelito que diga, mira, sí es cierto, y sí trae el nombre, y sí trae la dirección, y sí trae todo. Entonces, los temas de ciberseguridad, y hace poco también hubo un foro aquí de ciberseguridad en RHTV, que también lo pueden ir a buscar ahí en YouTube, pero pues la realidad es que son relevantes, ¿no? En todos estos procesos de arquitectura de nuestros modelos de reclutamiento con tecnología y con inteligencia artificial. Y pues bueno, estamos llegando ya al cierre del evento. Han sido 2 horas súper cargadas de información. Me gustaría quedarme con un último comentario de cada uno, de cada una. ¿Qué se tiene que llevar nuestra audiencia, ¿no? Para pensar en su proceso de digitalización? O sea, cuáles son los comentarios que ustedes le dejarían a esa buena amistad que les dijo, oye, pues yo estoy entrando en estos menesteres de la automatización, la digitalización? Daniela, ¿qué quieres compartir como cierre de nuestro evento? Yo cuando empecé con todo esto que decía, no, ya no quiero ser más el área del pastel, porque si bien yo creo que a todos nos ha pasado, así de ¿qué área estás en recursos humanos? El pastel y los cumpleaños, ¿no? Y dije, no, yo quiero generar más valor y hacer este cambio. Entonces, hacer el cambio desde uno, como decía Gerardo, entender cuáles son las necesidades de tu organización, y dos, no tener miedo a meter las manos, todos podemos aprender cosas distintas y hacerlo, o sea, no esperar a que llegue como el budget mágico que nunca va a llegar. Nuestra área, la verdad es que siempre es la que tiene destinado el más alto por nómina y el más bajo por herramientas, ¿no? Entonces, no esperar a que las cosas ocurran, nosotros lo podemos empezar a hacer y no esperar a que llegue el cambio, sino hacerlo por nosotros. Eso agregaría.
Y muchas gracias, lo disfruté Gracias, un montón Daniela. platicar con los dos. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Gerardo, el cierre. Me parece que lo que no medimos no lo podemos mejorar, entonces por ahí empezaría por medir cuánto tiempo le dedico a cuántas actividades, a tenerlo eso muy claro, para que a partir de ahí podamos identificar en dónde es que podemos empezar a utilizar la tecnología para digitalizar procesos, ¿no? Entonces, de pronto ponías un ejemplo buenísimo, Mike. Oye, me tardaba 30 minutos haciendo una job description, pues eso ya lo puedes hacer en 1 minuto. Oye, me tardo 2 horas filtrando candidatos, necesito un ATS que me ayude a filtrar esos CVs. Oye, en fin, así nos vamos a ir con todos los ejemplos. Hay que tener mucha conciencia de cómo hacemos las cosas, preguntarnos por qué hacemos las cosas como las hacemos y a partir de ahí buscar siempre con mente esto que nos enseñan en la primaria del método científico. Tengo mis variables, tengo mis datos, voy a tener un plan de acción y después un success criteria. ¿Cómo voy a saber si lo que estoy haciendo hoy es mejor que lo que estaba haciendo ayer? Pues tenía que medir cómo lo estaba haciendo ayer, ¿no? Entonces, me parece que si partimos de ahí, profesionalizamos y nos salimos de ser el área del pastel. Entonces, muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Yo también disfruté un montón platicar con todos. Muchísimas gracias. Daniela, Gerardo, yo les agradezco enormemente a nombre del equipo de RHTV habernos compartido tanto conocimiento el día de hoy y espero que toda la audiencia también se haya quedado con muchísima información. Creo que fueron 2 horas cargadas de datos, de sugerencias, de recomendaciones, también pues de alertas sobre lo que a lo mejor podríamos no estar pensando cuando estamos diseñando estos procesos. Entonces les agradezco enormemente a nombre de RH. Siempre es un gusto tener invitados e invitadas de tan alto nivel y bueno, hoy no fue la excepción. A toda nuestra audiencia, mil gracias por mantenerte conectada y conectado durante estas 2 horas. Recuerda que todo este contenido no es que necesariamente tienes que tener tu libreta y escribir a tope. Lo puedes consultar las repeticiones en la página web de RHTV y también en el canal de YouTube de Recursos Humanos TV.